Bendiciones de nuestro Dios a todos nuestros oyentes. Agradecemos a Dios por otra semana más de vida que Él nos ha concedido. Seguramente, cada uno de nosotros vivimos situaciones muy diferentes, pero sabemos y confiamos que Dios está presente en cada lugar. Ya estamos terminando de meditar esta epístola a los Efesios. Es de gran bendición recordar cómo fue el amor de Dios para cada uno de nosotros. Además, vemos cómo nos enseña a permanecer en este camino a la cual Él nos trajo. Hoy nos comparte nuestro hermano, el pastor Joel Albores. Oremos para que Dios utilice a nuestro hermano como instrumento para poder transmitir su palabra. El pasaje de hoy es Efesios capítulo 6, versículos 10 al 24. Como siempre, dará lectura al pasaje y enseguida una breve reflexión del pasaje. Abramos nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. Sin lugar a duda, Dios nos quiere hablar el día de hoy. Debemos preparar nuestro corazón para recibir su palabra. Bueno, agradezco a Dios también por permitirme compartir este tiempo con ustedes. Hoy estaremos meditando en Efesios 6, 10 al 24, y daré lectura en la Reina Valera 1960. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Hemos llegado al último capítulo de la carta a los Efesios. Este capítulo 6 es famoso por hablar de la guerra espiritual, una guerra que sin lugar a duda enfrentamos cada día. Pero también es un pasaje muy mal entendido. No se comprende cuál es la guerra y cómo enfrentarla. Primero, debemos pensar en el contexto de lo que Pablo viene diciendo en su epístola. Recordemos, en los primeros 3 capítulos habló del plan de Dios, un plan eterno, y habla de cómo a través de Jesucristo nosotros tenemos entrada a ese plan. Habló de la gracia de Dios, la gracia que nos salva por medio de Jesucristo. Pero ya en el capítulo 4 comenzó a mostrar la forma de vida de los que habían creído en Jesucristo y estaban viviendo en ese plan de Dios. La vida que ahora llevaban era muy diferente a la anterior. Pablo comenzó el capítulo 4 y habló de la unidad de la iglesia. Uno debe ser humilde y manso para poder perdonar a los demás en el amor de Cristo. Pero también habló de las actitudes, acciones, en fin, la forma de vivir que se vive en Cristo es contraria a la que antes vivíamos. En el capítulo 4, verso 22, resume esta idea diciendo que se deben despojar del viejo hombre, aquella vieja naturaleza que era pecaminosa, y en el 4:24
dice que se deben vestir del nuevo hombre, que es creado a la semejanza de Dios, ya que Dios es justo y es santo. En realidad, la idea principal es que debemos vestirnos de Cristo, ya que el propósito de Dios es hacernos semejantes a Jesucristo. Pero continuó el capítulo 4 y 5 hablando de las cosas que debían quitar y cómo es esa nueva creación que Dios ha hecho en nosotros. Por ejemplo, debían hablar de diferente manera que los paganos, ya no con groserías y obscenidades. Debían quitar amargura, gritería, ira, malicia, etc. Ese carácter agresivo. Contrariamente, debían ser buenos, misericordiosos, perdonarse unos a otros, ver por el bien de los otros antes que el nuestro. No debían vivir en fornicación o idolatría o inmundicias o ser avaros. Por otro lado, habla de cómo debe ser el esposo, debe ser amoroso y entregar su misma vida por su esposa. Y a la esposa le dice que debe respetar y sujetarse a su marido. Los hijos debían obedecer a sus padres. Los padres debían educar a sus hijos en el temor de Dios y no provocarlos a enojo o a ira. Incluso habla de los trabajadores que deben servir a sus jefes de todo corazón, pero los que tienen autoridad sobre trabajadores deben tratarlos bien. En fin, muchas cosas que deben dejar y otras cosas de cómo deben ser ahora en Cristo. Bueno, finalmente llegamos a los versos que estamos meditando el día de hoy. Comienza a decir el verso 1, sobre todo esto, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, y vístanse de toda la armadura de Dios. Esto es, sobre todo esto que se ha dicho anteriormente, deben fortalecerse en Jesucristo y en su poder, y vestirse de toda la armadura de Dios. Primero, debemos reconocer que no es nuestra fuerza o poder, ni nuestra habilidad. Es Dios, es su fuerza y su poder. Entonces debemos depender y confiar totalmente en el poder de Dios. Ese poder que actuó en Jesucristo al resucitarlo de los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros. Esto ya lo había dicho desde el capítulo 1. Es la obra del Espíritu Santo resucitando a Jesucristo, pero es la misma obra del Espíritu Santo obrando ahora en nosotros. La identidad de la iglesia en este capítulo es de un ejército, o cada uno de nosotros un soldado, ya que realmente luchamos. Pero la pregunta es, ¿contra qué luchamos? Y es aquí donde muchos se desvían y se enfocan en algo que Pablo no está diciendo. Recordemos que las cualidades, las actitudes y la forma de vida que nos dijo en los capítulos anteriores de los que son del pueblo de Dios, en realidad no es algo natural de nosotros como seres humanos. La humildad, la paciencia, el perdonar, el someterse no es natural de nosotros, y cada día la naturaleza humana quiere rebelarse y no hacerlo. La verdadera lucha es contra esa naturaleza. Por supuesto que aquí en el verso 12 dice que la lucha es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. En pocas palabras, habla que la lucha es contra Satanás y sus demonios. Pero no en el sentido de que muchos piensan que deben de alguna manera reprenderlos, hacer cosas incluso extrañas, casi en el sentido de conjuros para reprender y someter a esos demonios. No, sino como dice en el capítulo 2, verso 2, que al vivir en pecado, en la corriente de este mundo, haciendo los deseos de la carne y de los pensamientos, eso en realidad es vivir conforme a los deseos de Satanás, o sea, someterse a Satanás. Entonces, lo más importante es cómo vencer esa naturaleza pecaminosa, ese viejo hombre, esa forma de vida que antes teníamos. ¿Y cómo podemos vencerlo? En realidad es vistiéndonos de la armadura de Dios. Y esto es lo que dijo en el capítulo 4, vestirnos de Cristo. Es con lo que podemos vencer a Satanás. La única manera de vencer a Satanás es estar vestidos de Jesucristo. Pablo usa esta metáfora o ilustración de un soldado para mostrar que el estar vestido de Cristo es lo que nos hará estar preparados para cuando venga el día malo, cuando venga la lucha y que nosotros queramos hacer nuestra propia voluntad, cuando queramos hacer lo que nuestra carne desea.
Cuando nuestros deseos nos controlan, en realidad somos vencidos por el mal, y esto es someternos a la voluntad de Satanás. Por eso dice que la única manera de poder vivir la vida que dijo en los capítulos anteriores es cuando Cristo reina en nosotros. Y como dice también Santiago 4:7, que debemos someternos a Dios. Esa será la manera de resistir al diablo y que él huya de nosotros. En realidad, esa lucha es cada día. Por lo tanto, cada día debemos buscar ser más como Cristo, estar revestidos de Él, que sea el carácter de Cristo formado en nosotros para poder vivir la vida de Cristo. La armadura que menciona, la verdad, la justicia, el evangelio, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios deben estar en nosotros. Pero estas cosas en realidad están hablando de Cristo. Cada una de estas figuras representan a Cristo y es lo que debemos comprender. No hay manera de tener victoria si no estamos vestidos de Cristo, ya que es su fuerza, es su poder lo que nos da la victoria. Podemos a lo mejor buscar la manera de ser justos en esta vida, de compartir el evangelio, de procurar la paz, de esforzarnos por tener fe, de buscar la palabra de Dios, etc. Pero estas cosas en realidad están diciendo, vístanse de Jesucristo. Estas cosas están representando el evangelio de Jesucristo y a Jesucristo mismo. Es la única manera de poder vencer en esa guerra espiritual. Pero dentro de esto mismo, en el versículo 18, Pablo dice que oremos en todo tiempo, o sea, una búsqueda, una dependencia y una comunión constante de Dios, ya que es muy fácil que dejemos que nuestra carne nos controle y olvidarnos de que Cristo es el que vive en nosotros y que es Cristo que nos debe controlar. Es muy fácil ser vencidos en esa lucha espiritual cuando nos olvidamos de Jesucristo. Sin embargo, al estar vestidos de Cristo, sin duda tendremos la victoria. Podremos ser humildes, podremos ser pacientes, tendremos amor por los hermanos, podremos perdonar al que nos ha ofendido, podremos quitar la ira, la malicia, las malas palabras, la fornicación, la idolatría, la avaricia. Podremos someternos unos a otros, etc. En pocas palabras, viviremos la vida de Cristo y podremos tener victoria en esa guerra espiritual. Así que pensemos, ¿de qué manera podremos aplicar esto a nuestras vidas? Posiblemente estamos luchando con nuestra fuerza y únicamente tratamos de quitar cosas negativas o malas, pero únicamente como disciplina o algo ético y moral, pero sin Cristo. Nuestra verdadera lucha y lo que debemos poner mayor atención es esa búsqueda y conocimiento de Jesucristo, que seamos revestidos de Cristo. ¿Cómo estamos sometiendo el día de hoy nuestra vida a Dios? Yo pregunto, ¿estás viviendo la vida de Cristo? ¿Dejas que Cristo te gobierne o haces tu propia voluntad? Piensa en estas cosas y este día en la lucha que tendrás. Cuando tu naturaleza carnal quiera dominarte, recuerda que Cristo vive en ti y permite que Él controle tu vida, tu carácter, tus pensamientos y tus acciones. Espero que esta pequeña reflexión sea de bendición para tu vida y te ayude el día de hoy a tener victoria en esa guerra espiritual. Dios te bendiga. ¿Cuál fue el mensaje de Dios para su vida hoy? No terminemos solo en escuchar estas palabras. Meditemos de manera personal y pongamos por obra este mensaje que Dios nos ha dado. Ya estamos terminando el mes de mayo. Recuerden que cada segundo sábado del mes tenemos el seminario mensual presencial en la Ciudad de México. Los esperamos el segundo sábado de junio. Solicita información. Será de bendición contar con tu presencia. Encuéntranos en Facebook con Ministerio de Meditación Bíblica México, en YouTube con Meditación Bíblica México
Y también puedes escribirnos al siguiente email: meditacionbiblicamx@gmail.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, invitándolos a compartir este mensaje con amigos, familiares y con todas las personas que puedan alcanzar. Dios lo bendiga y feliz semana.